Ahora sí estamos grabando y yo voy a compartir pantalla. Bueno, entonces vamos a entrar a una unidad más, la unidad 7. En esta unidad vamos a ver las estructuras de vigas de alma llena. Entonces, cuando uno habla de viga de alma llena, en realidad se refiere a este tipo de estructura. Entonces, del lado izquierdo de la filmina, nosotros ¿qué tenemos? La representación, la caracterización de la estructura por medio de esta chapa 2D que hace referencia a una estructura con propiedades ideales. Pero eso, eventualmente, esa chapa hay que materializarla de alguna manera, y entonces cuando hacíamos los reticulados, esta chapa tenía las propiedades que tenía la chapa, era ser indeformable, por lo tanto 3 puntos de la misma no cambiaban su distancia entre los mismos antes y después de la aplicación de las cargas. O sea que esa era la base de la estática, ¿no? La indeformabilidad de los cuerpos. Esto ya sabemos que no es así, pero lo van a tener que esperar hasta tercer año de resistencia a materiales para ver cuánto se deforman eventualmente algunos puntos de la estructura. Ahora, cuando nosotros la formalizábamos a la chapa por medio de una estructura reticulada, lográbamos las mismas propiedades uniendo a partir de un triángulo base, uniendo barras suplementarias y eventualmente teníamos ahí una estructura reticulada. La otra manera es formar lo que se llama una viga de alma llena, que tiene una característica, tiene una sección transversal y tiene una sección longitudinal dominante. Y esta viga de alma llena, a pesar de que la estática no se deforma, en la práctica sí es deformable y reacciona, digamos, flexándose y deformándose cuando se aplican las cargas. Esas propiedades de la sección la vamos a ver, eventualmente la vamos a ver cuando estemos en resistencia de materiales. Ahora, ¿cómo pueden ser las secciones de estas vigas de alma llena? Y bueno, puede ser una sección clásica rectangular, B por H. Nosotros ya las propiedades de esta sección ya las conocemos, el área, el momento de inercia, etc. Puede ser una sección T, puede ser una sección circular, puede ser una sección doble T, una trapecial, bueno, cuanta forma nos parezca conveniente y se adecue a nuestras necesidades, podremos usar estas distintas secciones para formar esta viga de alma llena. Ahora, la podemos ver bonita, para decir así, a esta estructura, por ejemplo, de esta viga que está empotrada en este muro A, en el soporte A, empotrado, o sea que no tiene ninguna capacidad de desplazamiento ni giro acá en el empotramiento, y está sometida en voladizo a las acciones P1 y P2, y entonces al estar sometido a las acciones P1 y P2, la pregunta que nos hacemos es cómo soporta la estructura, en una palabra, esta fuerza que llega acá en el punto de apoyo, P1, y en la fuerza que hace P2. Yo lo traté de representar a esa fuerza que se canaliza por dentro de la estructura para llegar a los apoyos. Pero esto es una idealización, esta flecha, no es un flujo, vamos a decir así, un flujo unidimensional, ni es un flujo de materia. Vamos a pensar que es en realidad un flujo de tensiones, y esas tensiones tienen ciertas complejidades que eventualmente se ven en otras materias. El estado tenso deformacional dentro de la estructura del alma llena. Pero nosotros sí vamos a ver cómo internamente la viga esta
va contrarrestando las fuerzas P1 y P2 que accionan sobre la misma. Y eventualmente para hacer el estudio de cómo, de qué fuerzas internas se provocan dentro de la viga, es que eventualmente vamos a hacer cortes A. Ahora, antes de hacer el corte A, ¿nosotros qué podríamos hacer? Nosotros podríamos eventualmente calcular las condiciones de equilibrio de la estructura, ¿no? Y para esta estructura sería bastante fácil, es más, si alguien necesita, digamos, ser más explícito acá, yo podría poner acá vamos a cambiar nuestro colorcito por uno que nos venga adecuadamente. Si esto es el ángulo alfa, nosotros podríamos decir, mire, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, por lo tanto, AX menos P sub 2 coseno de alfa es igual a 0, por lo tanto, AX es igual a P2 coseno de alfa, ¿no? Esto que estoy haciendo acá, he notado en las evaluaciones que muchos alumnos tienen cierta pereza matemática de que cuando uno plantea una sumatoria de fuerzas igual a 0, hay que expresar esta igualdad. O sea, la igualdad, esta expresión se completa si vos pones un símbolo igual y acá un 0. Si no, empieza a ser algo, una función, empieza a ser algo que yo no sé de qué se trata. O sea, esto es una ecuación, o sea, son la combinación de variables que eventualmente están equilibradas por la condición impuesta, ¿no? Lo mismo pasa con la sumatoria de fuerzas en I igual a 0, donde tenemos que AI menos P1 menos P2 por el seno de alfa igual a 0. Por lo tanto, AI es igual a la suma de las dos componentes verticales. P1 más... acá está el menos P1. Sí. P1 más P2 por el seno de alfa, ¿no? Y finalmente, esta sería la segunda condición. La tercera condición es sumatoria de momentos en el apoyo es igual a 0. Miren esta que es de las más controvertidas, porque en realidad en el apoyo hay un momento. Bueno, pero la sumatoria de todos los momentos que concurran al punto A van a ser 0 al polo de reducción, porque si no el sistema no está en equilibrio. Entonces yo puedo poner, si este es un sistema positivo de esta naturaleza, yo puedo poner que acá MA es positivo, menos P1, le vamos a llamar acá por L1, menos P2 por el seno de alfa, por L2. Y siendo L1 y L2, eventualmente las distancias estas desde los apoyos, ¿no? L1, L2, y ahí tendríamos el momento, y esto igualado a 0, el momento de empotramiento MA va a ser igual a la suma de los momentos en los otros provocados por la fuerza. P1, L1, más P2, seno de alfa, L2. Y entonces tenemos, eventualmente, de nuevo, tenemos resuelta nuestra condición de giro. Ahora, ¿qué va a pasar ahora que ya tengo mi estructura equilibrada para todas sus fuerzas externas? Miren que P1, P2, AI, AX y MA son acciones externas. ¿Por qué son externas? Porque estas tres es lo que le hace el empotramiento a la viga. P1 y P2 son acciones o cargas sobre la viga. Pero AX, AI y MA son también fuerzas externas que el apoyo le hace a la viga. El empotramiento, ¿no? Y que restablecen el equilibrio.
Ahora, ¿qué pasa si yo, como había planteado, hago un corte en la viga? Bueno, si hago un corte en la viga, automáticamente me va a quedar una sección de viga a izquierda y voy a tener una sección de viga a derecha. Esto, si alguien lo quiere ver de una manera un poco más realista, lo podría ver así. Ahí está la viga izquierda, ¿no? Formada, tiene las fuerzas AI, AX y MA. Son todas externas, ¿cierto? Todos son externas, ¿no? Ahí en el apoyo están actuando esas fuerzas. Como yo le he cortado acá a la sección, esto está en desequilibrio. Y la única manera de reponer en equilibrio es lograr que se equilibren las fuerzas que están actuando con fuerzas iguales y de sentido contrario. Y en este caso, acá sería, eh, una acción, en este sentido no está bien resuelto, sería una acción igual y de sentido contrario acá que hace la parte derecha, digamos, la parte del lado B le hace a la parte del lado A. Esto es NB y esto es B sub B. Estas tres fuerzas, estos tres esfuerzos no son fuerzas, dos son fuerzas y una es un momento. Estos tres esfuerzos son fuerzas internas o esfuerzos internos que vienen por la sección de la viga. ¿Y por qué están estos? ¿Por qué asumo que existen estos tres? Asumo que existen porque si no todo este sistema, cuando yo lo corto, se me caería, para decir así. Este pedazo de viga estaría rotando, se estaría desplazando hacia arriba y hacia la derecha. O sea, estaría en desequilibrio. Pero yo sé que no está en desequilibrio, por lo tanto yo tengo que reponer el equilibrio y la única manera racional de reponerla es poner eventualmente fuerzas iguales y de sentido contrario. De la misma manera, si yo tomo el lado derecho de la viga, ¿yo qué encuentro? Tengo la fuerza P2, tengo la fuerza P1 actuando. Ahora, esta fuerza está totalmente en... Este sistema está en desequilibrio, el sistema de la derecha, si es que yo no le pongo eventualmente qué es lo que le hace la parte izquierda a la parte derecha. Bueno, si yo no le pongo lo que le hace la parte izquierda a la parte derecha, eventualmente no, de alguna manera no voy a saber qué es lo que está pasando en esta estructura, ¿no? Entonces no voy a saber lo que está pasando y ahí voy a tener las MB, B sub B y NB. Ahora, ¿qué me he encontrado? Todos estos esfuerzos internos, NB, B sub B y MB, son esfuerzos que vienen por dentro de la viga. Por eso se llaman esfuerzos internos. ¿Ves que el título de la dice habla de esfuerzos internos? Ahora, esos esfuerzos internos es todo lo que le hace esta parte de la viga a la parte derecha para que el sistema esté en equilibrio. Ahora, cuando yo los quiero poner de manifiesto, yo los voy a, de alguna manera tengo que desequilibrar la estructura y restituirla para saber qué es lo que hay ahí adentro de la viga de alma llena. Entonces, ese proceso de reponer el equilibrio es el que vamos a conocer como cálculo de los esfuerzos característicos o cálculo de los esfuerzos internos en una viga, ¿no? Si me preguntan, alguien me puede ir preguntando, profe, ¿y cómo se va a llamar este que NB que es perpendicular a la sección? Y bueno, como es perpendicular a la sección, y bueno, será un esfuerzo de compresión. Este, como es paralelo a la sección, será un esfuerzo de corte.
y como provoca la rotación de la sección, será un esfuerzo de flexión. Entonces ahí tendremos los tres tipos de esfuerzos básicos que constituyen los esfuerzos internos o esfuerzos característicos. Ahora, esto que nosotros estamos viendo acá, lo podemos de alguna manera representar de una forma un poco más elaborada. Yo lo voy a volver a hacer a esta diapositiva para que la puedan trabajar ustedes con más calma, la puedan ver, sobre todo cuando la voy construyendo. Entonces nosotros teníamos acá un sistema, donde había fuerzas externas, P1, P2, y había reacciones acá, ¿no? Ahí, externa, AX y MA. Todos son vectores, así que le ponemos dos rayitas, ya sabían, ¿no? En realidad con una rayita nos bastaría. Es un vector. Le ponemos dos para distinguirlo, para saber que no son fuerzas, sino que son momentos, nada más. Entonces, cuando nosotros queremos distinguir esto, nosotros acá teníamos nuestro apoyo A y eventualmente queríamos reponer, hacemos un corte acá en la sección A', y eventualmente queremos saber qué es lo que le hace el lado derecho al sector, el lado izquierdo al sector derecho. Acá está el sector derecho, P1, P2. Y yo quiero saber eventualmente qué le hace el lado izquierdo. Y bueno, de alguna manera yo tendría que consolidar estas tres reacciones en realidad con una resultante. Esta resultante claramente no va a pasar por el punto A. Y alguien me podría explicar por qué no va a pasar por el punto A. La resultante, o sea, no va a haber una reacción acá única que pase por A. ¿Alguien tiene esa respuesta? Miren, es muy eminentemente conceptual. Estamos hablando que yo ando buscando una fuerza que me provoque a X, a Y y MA a la vez. Todo. Una que la condense todo. Ahora pregunto, esa fuerza, voy a hacer yo si compongo a X y a Y, alguien me diría, mire, profe, usted compone a X y ahí tiene R. Ahora, si yo pongo R, ¿esto es idéntico a esto? Pregunto. Ezequiel Chavarría, María Pía, Guillermo Aquilino. No, profe, no es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Bien la respuesta, Francisco. Y porque falta el momento ahí, ¿o no? Claro, pero yo te estoy diciendo que estoy buscando en realidad una fuerza que las equivalga a las tres. Entonces, si me falta el momento, ¿qué tendría que hacer? Yo tendría que, voy a hacer algo, voy a La tratar de hacer. distancia. Miren lo que voy a hacer, a ver si me sale. Mira, es bastante bueno, ¿no? Ahora el PowerPoint, ¿no? Vamos a tratar de ver que haga el efecto, ¿no? Ahí. Bueno. Ahí está. Ahí le estoy cambiando de inclinación yo. Estoy jugando realmente. Estoy jugando con la resultante. A ver si la trato de jugar un poquito. Ahí. Bueno. Ahí la voy a jugar. Entonces, si yo la pongo ahí, a esta resultante, que vamos a ver que interseca el plano A' en un punto.
Este plano A' es el plano de corte, donde yo quiero averiguar los esfuerzos internos. Esta resultante es la resultante izquierda. ¿Y por qué sé que es igual esta resultante a izquierda a estas tres? Porque eventualmente yo tengo que R izquierda es exactamente igual a AX más AI vectorialmente. ¿Estamos? O sea, la suma vectorial de AX más AI me dio R izquierda. ¿Y por qué le he puesto desplazada acá una distancia dada? Yo la podría marcar esta distancia, la podría poner así, exactamente ahí, ¿no? Esta sería R en ese caso. Porque RI por R, por esta excentricidad, me tendría que reproducir MA. ¿Me entiendes? Y entonces yo tendría exactamente la inclinación, ya la tengo, y la distancia sería una distancia perpendicular. Acá no estoy haciendo momento con el cálculo vectorial y todo eso, pero podría encontrar una mínima distancia por donde pasa RI y RI, acá esa sería la dirección, magnitud, dirección y sentido. ¿Me entienden? Y nadie me podría decir que estoy haciendo algo mal. Ahora, ¿qué es lo bueno? Que si yo ahora llevo RI, a ver si lo puedo llevar de nuevo. Todo el mundo, nadie se perdió, ¿no? La llevo RI y la coloco acá, en ese punto, a RI. ¿Qué podría hacer con RI? Yo podría descomponer la RI. La voy a poner con unas líneas no muy gruesas. Me arrepentí. A ver. Me costó encontrar la punta justa para que se vea bien. Yo la puedo descomponer RI en dos resultantes. A una la voy a denominar B sub I o Q sub I. Y a otra la voy a denominar NI. Ahora, resulta que RI, que es la resultante de fuerza que está a izquierda de la sección A', yo le he podido descomponer, la intersequé a esa resultante contra la sección A' y la descompuse en dos fuerzas. Sigue habiendo una excentricidad y eventualmente la existencia de excentricidad me podría decir, bueno, si yo quiero llevar NI al centro de gravedad de la sección, ¿qué haría? Trazaría una fuerza NI ahí, esto ya lo hacemos, y trazaría una igual y sentido contrario, ¿no es así? Menos NI. Ahora, si yo junto esta con esta, ¿qué me provocan entre ambas? ¿Qué me provocan estas dos fuerzas? Que son iguales y sentido contrario, están a una distancia D, vamos a decir. ¿Qué provocan? David. Una copla. Una cupla, un momento. Entonces ese momento yo voy a reemplazar, ahora voy a volver a dibujar todo para que ya se hizo un poquito sucio el dibujo. De nuevo tengo la estructura, tengo la carga P2, las externas, ¿no? P1, tengo la sección A', y voy a dibujar ahora las tres esfuerzos que me han quedado. Me ha quedado un esfuerzo normal acá en el centro de gravedad de la sección y yo lo denominé NI o esfuerzo normal. Me quedó
un esfuerzo paralelo a la sección que yo denominé QI, esfuerzo de corte. Y me quedó, eventualmente me quedó un momento MI en la sección respecto al centro de gravedad de la sección formado por esta cupla, NI menos NI, porque yo esta no llegaba justo al centro de gravedad de la sección y entonces estos tres esfuerzos resultante de fuerzas normales a la sección ubicadas a la izquierda, resultante de fuerzas paralelas a la sección ubicadas a su izquierda y resultante de momento ubicado a la izquierda de la sección, esos tres me constituyen esfuerzos característicos de la sección A', no de otra sección. Si tengo que hacer de otra sección, hay que volverlo a calcular. ¿Les queda claro lo que acabo de hacer? Profe, ¿Sí? ahí aplicó fuerza-momento. No, lo que hice fue, más que aplicar fuerza-momento, acuérdense que el concepto de fuerza-momento es tener en una sola entidad matemática las fuerzas y los momentos en un determinado polo de reducción. Lo que estarías haciendo matemáticamente es resolviendo en cada punto centro de gravedad de la sección para secciones A' cualquiera, estarías resolviendo el fuerza-momento ubicado pero a la izquierda de la sección, no de toda la estructura. Porque vean que P1 y P2 no participan. ¿Quién participa en NI, MI y QI? Únicamente participan AX y MA en este caso. Estamos hablando de este ejemplo, ¿no? En otro ejemplo ya vamos a ver que participan otras fuerzas. ¿Se entiende? O sea que Sí, estos tres que se denominan esfuerzos internos o esfuerzos característicos o esfuerzos característicos son la base de lo que nosotros estamos buscando. ¿Y para dónde lo estamos buscando? Y bueno, para toda la viga. Y me dice, profe, eso significa si la viga tiene 20 metros, voy a tener que hacer un montón de cálculos. Sí, sí, vas a tener que hacer un montón. En realidad, podía decirte que la podés calcular si la viga es continua para todo abscisa X. Ya vamos a ver esto no en esta clase, sino la que viene, cómo eventualmente se pueden generar funciones de corte, normales y de momento que reemplacen estos esfuerzos característicos que te permitan calcular. ¿Por qué? Porque si el medio es continuo, los esfuerzos también podrían ser continuos. Pero no hay que apegarse demasiado a la matemática porque hay momentos que hay discontinuidades y cosas por el estilo. Pero por ahora podemos pensarlo desde ese punto de vista. Sí, David, ¿alguien necesita preguntar algo? Yo iba a preguntar si es lo que se utiliza para el cálculo del momento máximo y eso, ¿puede ser? Sí, cuando vos vas a hacer diagramas, vamos a ver que vamos a calcular diagramas de esfuerzos característicos, vamos a ver que de todos estos esfuerzos que hay acá, nos va a interesar, como ya les he dicho que estos van para A', entonces vos me podés decir, y mire, profe, y si yo quiero calcular acá en secciones B', no sé, acá, CC', DD', ¿me entiendes? En tantas secciones como quiera, yo podría estar calculando y eventualmente podría estar buscando de estos tres, por lo menos que me están surgiendo acá, podría estar pensando que uno de ellos, ¿cuál me interesaría? Cuando sean máximos cualquiera de ellos en sus características.
o máximos normales, o máximos de corte, o máximos de flexión. Y es parte de lo que vamos a ver. Cuando queremos generalizar el estudio de los esfuerzos característicos, nos damos cuenta, y esto para aquellos que hubieran estudiado este tema en el secundario, la regla general de cálculo de esfuerzos característicos de estos tres esfuerzos, estamos hablando de la viga en el plano, si estuvieran en el espacio aparecería un cuarto esfuerzo característico, pero lo vamos a ver dentro de 2, 3 clases, una cosa así. Vamos a estar viendo ese esfuerzo, así que no nos hacemos problema por ahora. ¿Cuál es la característica principal? Que si nosotros estamos viendo esto, en general estos esfuerzos se calculan siempre viniendo del lado izquierdo de la sección. O sea, cada vez que corto una estructura, yo digo, bueno, yo calculo el esfuerzo característico del lado izquierdo por una cuestión convencional. Ahora, nada me impide analizar los esfuerzos característicos viniendo del lado de la derecha de la estructura. ¿Cuál va a ser el problema de los que vengan del lado de la derecha? Que van a ser iguales y de sentido contrario a los que vienen del lado de la izquierda. Miren acá, en este caso, cómo estos esfuerzos que vienen de la derecha de la sección, son exactamente iguales a los que vienen de la izquierda. Y bueno, y es algo cuanto menos lógico. Alguno que se ponga muy, muy exquisito me podría decir, mire, profe, si esto es así, yo podría pensar de que en una estructura como la que estaba usted usando, como esta, la voy a tratar de dibujar en otro lado, me quedé sin papel, voy a tratar de dibujarla la estructura. Esto para que estamos hablando todos temas absolutamente conceptuales, ¿no? Teníamos también la estructura, teníamos P1, perdón, P1, P2. ¿Y qué habíamos hecho para encontrar la resultante izquierda? Habíamos calculado la resultante acá, izquierda, ahí. Y habíamos encontrado el punto de aplicación de esa resultante, producto de que había esfuerzos normales, corte y momento, ¿cierto? Ahora, si yo hiciera el caso recíproco, o sea, dejo del lado izquierdo lo que tengo, AX, AI, MA, la pregunta sería, ¿cómo va a ser la resultante derecha? ¿Y dónde va a actuar? A ver, Elías, ¿por dónde va a pasar la resultante derecha? Acá pasaba por un punto, si este era B, vamos a decir que era por un punto B'. Acá está el punto B. ¿Por dónde va a pasar la resultante derecha? La resultante derecha va a ser la suma de todas las fuerzas que están a derecha de la sección, sumadas vectorialmente. Por un ¿cierto? punto arriba de B. No, porque si pasa arriba de B, le provocaría, fíjate vos, que siga rotando la pieza. En realidad tiene que ser justo por el mismo B'. Y ahora te paso a explicar, y no te preocupes, y lo hice un poco a exprofeso, que lo vieras así, porque al final, acá se me fue un poquito grande en la magnitud, al final, si este sistema está en equilibrio, RI tiene que ser igual a RD. Y para que sean iguales, eventualmente en una
sección, vamos a decir, en una nueva diapositiva, estamos explotando al máximo las posibilidades de la tecnología, abriendo tantas pizarras como nos hagan falta. Eventualmente, si yo tuviera acá la estructura, y ahí está el lado, la sección, esta resultante izquierda tiene que ser exactamente igual y contraria a la resultante derecha. Vean que en esta estructura ya no puse ni P1, ni P2, ni AX, ni AI. ¿Por qué no puse ninguno? Porque R derecha condensa P1 y P2. Y R izquierda, ¿a quién condensa? AX, AI y MA. Porque de ahí salió RI, ¿cierto? ¿Y RD de quién salió? RD salió de P1 y P2. No salió de otro. ¿Por qué? Porque es la resultante de fuerzas a derecha. Y acá, si ese era el punto B, tiene que pasar necesariamente por el mismo punto, ser igual y de sentido contrario. Entonces, la base es que la sumatoria de fuerzas, en realidad estas que están acá, en toda la estructura es 0, por lo tanto, RI más RD igual a 0, por lo tanto, RI es igual a menos RD. Y eso se cumple acá. Si no, no se cumple esa condición. Y para que no haya desequilibrio rotacional, yo la tengo que hacer pasar por el mismo punto. Si yo lo desfaso un poquito, Elías, vas a tener desequilibrio rotacional. Vean que para las secciones A', el corte a la derecha es la sumatoria de todas las fuerzas que están a la derecha, ubicadas a la derecha de la sección. O sea, P1 más P2 seno de alfa. En sentido negativo, ¿no? Menos P1 menos P2 seno de alfa. Lo mismo pasa con las normales, ¿no? Menos P2 por el coseno de alfa. Y obviamente los momentos que hay que irlos calculando, obviamente cada uno acá en esta sección A', ¿no? Pero vean que estas son todas del lado de derecho, pero vean las del lado izquierdo, las que se forman del lado izquierdo, también se forman como sumatoria de fuerzas a izquierdas de la sección, que va a ser AX, va a ser sumatoria de fuerzas verticales a izquierda de la sección, que va a ser AI, y sumatoria de momentos a izquierda de la sección, que en este caso va a ser MA. Y entonces todos estos M derecha, todos los esfuerzos característicos que vienen del lado izquierdo, estos de acá, son iguales en realidad a estos, a la sumatoria de todos estos, ¿no? Entonces vean que cuando yo los planteo a los equilibrios, estos y estos son antagónicos, lo único. Pero da lo mismo calcular los de la izquierda o calcular los de la derecha. Lo que yo no me puedo equivocar es en el efecto que provoca. Claramente unos te va a dar para un lado y otros para el otro, y eso te puede llegar a una confusión. Ahora, si vos la ves a la estructura de esta forma, yo diría, mira, esta estructura eventualmente, esta estructura está subiendo, la estructura del lado izquierdo está subiendo y esta estructura está bajando. Como esta está subiendo, la parte derecha la trata de hacer bajar. ¿Se dan cuenta? Entonces está provocando un cizallamiento, véanme en mis manos, de esta manera. A ver si... Ahora sí me pueden ver a mí. Están provocando un cizallamiento de esta manera. Y las compresiones están provocando fuerzas iguales opuestas así. Y las flexiones están provocando giros de la sección antagónicos, que pueden ser así, provocan la convección de la cara superior, o pueden ser así, que provocan la convección de la cara inferior o la flexión de la cara inferior. En realidad la flexión es de toda la sección, pero se estira la cara inferior. Si yo quiero ahora a estos esfuerzos característicos, esfuerzos internos,
definirlo de manera taxativa, que yo podría haber empezado la clase diciendo, miren, esto es esfuerzo de corte, esto es esfuerzo normal y esto es momento flector. Yo doy las definiciones y vos las aceptás. Nada más, las aceptás. Ahora, a mí me interesa que aparte de aceptar estas tres definiciones, y podríamos después extenderle una cuarta más cuando veamos en el espacio, nosotros eventualmente sepamos de dónde nace este esfuerzo característico. Y eso es lo que he pretendido hacer ya en estos 50 minutos de clase, ¿no? Le hemos dedicado bastante tiempo justamente a tratar de analizarlo. Y ahora, para resumirlo, digamos, vamos a leerlo. El esfuerzo de corte, QI, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas paralelas a la sección ubicadas a la izquierda, entre paréntesis, o derecha de la misma. Esto cuando uso la derecha, si empiezo a calcular por el lado de la izquierda, calculen siempre por la izquierda. Y si empiezan a ver esfuerzos por la derecha, vean siempre por la derecha. O eventualmente, si llegan a hacer algún cálculo por la derecha y están su estructura la están analizando por la izquierda, acuérdense de darlos vueltas, ¿no? Porque si no se arma lío, ¿no? Pero esta es la definición, vamos a decir, más taxativa que hay. Sumatoria de fuerzas paralelas a la sección ubicadas a su izquierda, en general. O derecha, en caso que vengas analizándolo de otra forma. Pero siempre van a ser iguales y opuestos. NI, esfuerzo normal, es igual a la suma de todas las fuerzas perpendiculares a la sección ubicadas a la izquierda o derecha de la misma. Y el momento flector es igual a la suma de los momentos ubicados a la izquierda o derecha de la sección. Profe, Sí, Juan. no está compartiendo pantalla. Perdonen, esperen. Nos olvidamos de compartir yo para que vieran estaban ahí la transparencia, ahí la están viendo, ¿cierto? Entonces, esto que yo estaba diciéndoles es lo que, es más, en clase normalmente yo lo dicto para que el alumno, para decir, lo recuadra esto. Lo recuadra y dice, es más, cuando está calculando, tiene que constantemente estar pensando esto. Las tres definiciones. No es que hay que hacer un esfuerzo intelectual tan grande, ¿no? Para recordarlas, ¿no? Pero hay que tenerlas bien presentes porque son taxativas, no se prestan a confusión, ¿no? Y parte del problema es ese. Ahora, si yo las quiero analizar sus sentidos, me voy a dar cuenta que si las fuerzas normales tienden a estirarla a la sección, van a ser positivas. Y si las fuerzas normales tienden a comprimirla a la sección, van a ser negativas. ¿Me entiendes? Entonces, si yo provoco, le estoy tirando a la sección, estoy tirando de la sección, estoy traccionándola a la estructura. Y si yo eventualmente lo estoy comprimiendo a la sección, le estoy provocando una compresión, ¿no? Los cortes los voy a analizar si la parte izquierda tiende a levantarse, las voy a considerar positivo. Y si la parte derecha tiende a bajar, porque son iguales y recíprocos, ¿no? O sea, iguales y opuestos. Entonces, cuando la izquierda suba y la derecha baje, voy a decir que son esfuerzos positivos. Ahora, ustedes me preguntan, ingeniero, ¿hay alguna manera cuando la estructura esté en una posición que no sea horizontal, yo me puedo dar cuenta? Y miren, un profesor mío me decía, mira, si esto crea un par horario entre estos dos, en realidad no están separados, B y menos B, no están separados, están en la misma sección. Pero yo lo podría analizar como que vienen formando una especie de par acá, y yo voy a decir que estos esfuerzos internos son positivos si crean un par horario. Y si es antihorario, voy a decir que son negativos. Pero en definitiva, lo que tengo que tener claro es a qué lado me llevan la sección. Si me la llevan para arriba o me la llevan para abajo. Para decir. O a izquierda o a derecha, ¿no? De acuerdo a cómo
esté viendo la estructura. Ahora, el momento flector lo voy a computar positivo si el esfuerzo de flexión provoca una tracción de la fibra característica por mí indicada. En general, la fibra inferior de la sección. Voy a poner el ejemplo que estábamos viendo acá, de la viga empotrada. Fíjense cómo esta estructura se deforma flexando de esta manera. ¿No es así? Porque tiende a bajar, ¿no? Producto de las cargas gravitatorias, como si fuera un balcón esto, ¿no? Un voladizo. ¿Qué le pasa a la fibra inferior? La fibra inferior trata de comprimirse porque se está achicando y la fibra superior se está estirando. Este esfuerzo característico eventualmente va a ser un esfuerzo característico negativo, porque yo lo voy a referir en realidad a una fibra que yo voy a decir cuál es, y en general se toma la fibra inferior. Pero si no, yo tengo que tener claro de qué lado, qué fibra es la que estoy computando. Porque miren, a una fibra la comprime y a otra la está traccionando. O sea que no, es como que no provoca el mismo efecto, esto cambia según la fibra. Y te doy un ejemplo más. Si pasa justo por el eje neutro, que ya vamos a ver después qué es, vamos a ver que acá, que es el centro de gravedad de la sección, normalmente acá no habría ni tracciones ni compresiones, ¿no? O sea que sería indiferente a esta deformación. Bueno, vean acá un caso, una viga simplemente apoyada, como las flexiones en general en la viga simplemente apoyada provocan momentos positivos o de tracción en la fibra inferior o fibra característica. Entonces, normalmente uno, cuando hace esto, le pone una línea de puntos. Esa línea de puntos, como se la pongo por bajo la viga, ¿qué le estoy diciendo? Mira, yo soy esta fibra. Y si estás viendo flexiones, si esta fibra, que es la línea de puntos, se tracciona, yo voy a decir que es un momento flector positivo. Y si la fibra se comprime, voy a decir que es negativo. Son convencionales, hay que tener mucho cuidado con esto, genera más de una confusión. Y yo antes de avanzar, voy a hacer alguna disquisición, ¿no? Si bien no es la clase, porque lo vemos en clases, de este tema vamos a estar un mes, entre 4 y 6 semanas vamos a estar viendo. O sea, tenemos, de acá nos metemos y no soltamos el conocimiento hasta que no quede totalmente aprendido, ¿no? Vamos a pensar una estructura un poquito más compleja, mire. Esta que es así y así. Vamos a pensar que acá hay un apoyo móvil y acá hay un apoyo fijo. No me hice mucho problema y eventualmente está sometido a distintos estados de carga, no sé, momentos, etc., ¿no? Cuando yo quiero hacer el diagrama de esfuerzos característicos de este tipo de estructura, y lo vamos a ver dentro de unas 3 clases, creo, la fibra característica muchas veces la podemos definir así, por el lado interno de la estructura. Pero esto no es absolutamente cierto, porque yo podría tener una estructura de esta naturaleza muy común en la ingeniería, esta estructura. Y acá le podría poner una articulación para que esta estructura funcione. Perdón, en la articulación la voy a poner del otro lado. Me arrepentí. La voy a tratar de poner de este lado ahí. Ahí la voy a poner en la articulación, ¿no? Miren que la estructura funciona perfecto acá y acá tiene. Esta es una estructura de 2 chapas, ¿no?
Entonces, si yo tengo que poner acá la fibra característica, vean que acá yo la podría poner así. Y eventualmente acá la puedo poner de acá o de acá. ¿Me entiendes? Y hay que tomar una decisión, ¿no? Acá. Vamos a ponerle a pensar que eventualmente la podría tomar ahí. Ahí. Y ahí. Y me van a decir, ¿por qué? Y bueno, porque todas las columnas ven que tienen fibras características a la derecha. Y todas las vigas tienen fibra característica inferior. Y entonces esta estaría bastante bien. Esta, bueno, hay que verla. Siempre tienen todo un tema, ¿no? La elección de la fibra característica. Ahora, ¿cambia el cálculo? No. Lo único que cambia es que yo diga que es positivo o es negativo, nada más. ¿Cambia para dónde se va a dibujar eventualmente el resultado calculado? No. Siempre se dibuja para el lado donde provoca el efecto. O sea que no hay mayores temas ahí que los vaya a afectar a esto. Bueno, jóvenes, yo voy a hacer ahora, vamos a detener grabación.